Ahora sí vamos empezando con el estudio de esta noche. Hoy vamos a tratar con el tema de la ansiedad. Queremos cubrir una perspectiva bíblica, una respuesta bíblica del tema de la ansiedad. Es cada vez más común escuchar que alguien te diga, yo sufro de ansiedad, tengo un problema con la ansiedad, lucho con la ansiedad. Eso es algo que escuchamos cada vez más en nuestros días. Desde que comenzó esta crisis del COVID, hemos cubierto ya dos temas muy relacionados que van de la mano con el que vamos a ver esta noche. Vimos el tema de la esperanza que tiene el creyente ante toda esta crisis que nos está sobreviniendo. Y vimos el tema de la depresión, las respuestas que encontramos en la Biblia para la depresión. Hoy vamos a continuar con la ansiedad y obviamente estos estudios no pretenden ser exhaustivos. Podríamos dar una larga serie para cubrir cualquiera de estos. Nuestro objetivo es ver estos temas de manera resumida y dar respuestas a personas que están luchando con esto más que nunca en medio de la crisis que estamos viviendo. Entonces los invito a leer, los invito a regresar esta noche al Salmo 119. Vamos a ver varios pasajes de nuevo en este Salmo 119 y quiero leer un versículo inicial que encontramos en el versículo 28 de este Salmo 119. Los invito a leerlo también, a acompañarme en sus casas con sus Biblias. Dice lo siguiente: mi alma llora de ansiedad, sosténme conforme a tu palabra. Esa es la versión actualizada. Les voy a leer la versión 60. Dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Vamos a ir al Señor y vamos a pedir su ayuda, su guía en esta noche. Los invito a acompañarme en sus casas. Padre, nuevamente acudimos a ti otro miércoles. Agradecido, Señor, por este medio que nos has prestado para anunciar tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta noche tú traigas a almas que están luchando con ansiedad, tal vez almas que no te conocen, o incluso creyentes, Señor, personas que afirman ser tus hijos, pero que aún luchan profundamente con este pecado de la ansiedad. Señor, ayúdanos a ver las respuestas en tu palabra. Ayúdanos a ver cómo tú eres nuestra ayuda, nuestra única solución. Te pedimos, Señor, que hables tú y no hombres esta noche. Aplícanos, Señor, tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para escuchar, para entender, para creer tu palabra. Te pedimos tu ayuda, Señor, y nos encomendamos a ti en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, según lo que acabamos de leer, la lucha con la ansiedad no es nada nuevo. Este no es un tema nuevo, reciente. El Salmo 119 se escribió hace más de 2000 años. Y vemos al autor luchando con su ansiedad y llevándola a Dios. Este versículo lo podríamos poner como un mini resumen de todo el tema que vamos a ver esta noche. La lucha con la ansiedad existe, no es nada nuevo, es un problema del alma y el único doctor que te puede ayudar es Dios. El único auxilio, la única solución real que tenemos es Dios y su palabra. Ese es el resumen del tema, pero no quiero adelantarme. Hoy día científicos, doctores, psicólogos tratan de decirnos que la ansiedad es una especie de enfermedad física. Así como nos tratan de decir que el alcoholismo, la drogadicción, hasta la infidelidad y muchas otras cosas son enfermedades, en el 90 o 99% de los casos nos quieren decir que la solución es un medicamento. La solución a la ansiedad es un medicamento, lo que básicamente resulta ser una droga, pero legalizada y legislada. Una droga que afecta la química de tu cerebro para crear una sensación de paz o de bienestar artificial y que siempre es temporal. Una droga que calla,
una conciencia cargada o un alma sedienta de Dios. Esa es la solución que ofrece el mundo. Esa es la solución que ofrecen los doctores, los psicólogos. Una droga que termina creando dependencia física, una adicción y un mar de problemas que vienen después. Realmente lo único que hacen estas pastillas es dañar el cuerpo a la larga. Profundizan, empeoran el problema espiritual que origina la ansiedad. Y es algo que estamos comenzando a ver cada vez más temprano, desde que los niños están en la primaria. Hoy día es muy común que un doctor, un profesor, un psicólogo diagnostique problemas espirituales de un niño que vienen, sabemos por la palabra de Dios, vienen de la falta de disciplina bíblica, vienen de la falta de temor de Dios, de la falta de entendimiento de sus padres sobre cómo llevarlo a la palabra, a conocer a Dios, a conocer de Él. Pero nos vienen los psicólogos a decir que son una enfermedad, que estos problemas de ansiedad en los niños son una enfermedad, le llaman déficit de atención o alguna otra variante. Y el resultado es un niño en el que crearon dependencia química desde antes que pudiera siquiera tomar sus propias decisiones. Entonces, no voy a profundizar más en esta triste historia. El hombre siempre trata de disfrazar, justificar y llamar el pecado por otro nombre. Pero la palabra de Dios nos deja muy claro que la ansiedad es un asunto del alma. Vimos cómo la depresión también es un asunto del alma. Es un síntoma de sed de Dios, de sed de conocerlo, de sed de ser llenos de una relación real con Él. Y la ansiedad también es un asunto del alma. Prácticamente todos luchamos con ansiedad en mayor o menor grado, así como todos luchamos con el orgullo, con la soberbia, en mayor o menor grado. Para muchos, este asunto de la ansiedad es una de las grandes luchas a lo largo de sus vidas. Y según la Biblia, no es nada nuevo, no es un fenómeno moderno. Tiene desde los tiempos de Job, desde tiempos de Adán. Ahora, la situación global, esta crisis mundial, sin duda está aumentando la prevalencia de ansiedad más que nunca. Lo estamos viendo en todos lados. He escuchado en estos días, en los últimos 2 meses, todo tipo de casos, todo tipo de luchas con ansiedad. Así que vamos con nuestro primer punto esta noche. Vamos abordando este tema con la ayuda de Dios. En primer lugar, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos describir o definir la ansiedad? Tengo aquí una definición muy sencilla, probablemente la forma más genérica, más sencilla de describirlo o definirlo. Es lo siguiente: es sentir nervios o preocupación por anticipar o asumir que algo malo va a pasar. Sentirnos mal por anticipar o asumir que algo malo va a pasar. Esa es la definición básica, la definición genérica. Estás nervioso, preocupado, angustiado porque crees que algo malo te va a pasar. Algo malo en tu trabajo, con tu salud, con tus finanzas, con tus hijos, con lo que sea. Es sufrir porque anticipas que algo malo, algo desagradable te va a sobrevenir. Obviamente la ansiedad tiene grados de intensidad. Hay casos más fuertes, hay personas que luchan más con esto, otras que luchan menos. Pero es tremendo cómo se da esto en nuestras mentes, cómo surge la ansiedad. Podemos empezar a estar preocupados simplemente porque escuchamos un ruido raro en el coche y terminar paralizados con ansiedad porque según la secuencia de eventos que nos estamos imaginando, ese ruido en mi coche que no había escuchado antes, que no había notado antes, va a terminar finalmente en que voy a perder mi trabajo. Esa es la secuencia de eventos que corre por mi cabeza. Es como una reacción en cadena.
A muchos les está pasando este tema en estos días, con el tema, por supuesto, del COVID. Varias personas me han comentado, lo hemos escuchado, lo hemos visto por todos lados. Me siento caliente, he de tener fiebre, seguramente he de tener fiebre y por supuesto tengo que tener COVID. Me duele la garganta, entonces por supuesto que tengo COVID. Estoy estornudando, etcétera, etcétera, etcétera. Han salido muchos memes, muchos chistes al respecto, pero la verdad es que está pasando. Hay casos reales de esto. Por más que hagamos chistes, para muchos esto es una lucha real. Puede ser en torno a COVID o en torno a muchas otras cosas en nuestras vidas. No es nada más un asunto de esta crisis. El punto es que nos estamos preocupando por algo malo que anticipamos que va a pasar y a partir de eso permitimos toda una reacción en cadena de preocupaciones que dominan nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo, me corren? ¿Qué tal que un ser querido se enferma? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder? Y concluimos, el final de esta reacción en cadena es que estoy en una situación imposible, estoy en un callejón sin salida, todo está perdido, nada va a salir bien. Cuando aún no pasa ni la primera cosa en esa secuencia que estamos maquinando y que estamos dejando correr en nuestras mentes. Es tan poderosa la ansiedad que muchas veces llega al grado de producir síntomas físicos. Puede producir dolores de cabeza, migrañas, palpitaciones, presión alta, falta de aire, una sensación de presión o de peso sobre nuestro pecho. Problemas y angustias espirituales pueden tener un profundo impacto sobre nuestros mismos cuerpos. Veamos un ejemplo de los síntomas que vivía el salmista hace más de 2000 años y que lo llevó a escribir esto en el Salmo 22. Lo encontramos en el Salmo 22, orando a Dios, y en el versículo 11 leemos: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Véanlo, está luchando con angustia el salmista. Y vean sus síntomas físicos. Más adelante en el versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. 14, soy derramado como el agua. Todos mis huesos se han desarticulado. Mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Problemas y angustias espirituales pueden tener un profundo impacto sobre nuestros mismos cuerpos. Si nos pusiéramos a buscar y documentar la lista de posibles síntomas de ansiedad que encontramos registrados en los salmos, la lista sería larga. Uno de los más comunes es probablemente el insomnio. Y el insomnio lo encontramos frecuentemente en los salmos, en el salmista. Y por supuesto que el insomnio trae su propia lista de problemas, su propia lista de consecuencias. Solo empeora la situación. Si estoy luchando con ansiedad y luego no puedo dormir, tengo falta de sueño, empiezo a sufrir otros efectos y solo se vuelve más grave la situación. Entonces, hemos visto hasta aquí que la ansiedad es algo real, que es un problema espiritual que el mundo trata de solucionar con medicamentos y que todos batallamos con esto en alguna medida. No es nada nuevo. Y en esta crisis por el COVID, la lucha con esto, la lucha con la ansiedad en las vidas de muchos está por las nubes, está peor que nunca. Esto nos trae al segundo punto. Algunos tal vez estén escuchando este estudio y piensen, bueno, ese no es un tema muy grave para mí. Eso no es algo con lo que yo lucho mucho. Pues aún si para ti la ansiedad no es un problema,
y eso sería algo muy poco probable, algo muy raro. Serías un caso muy privilegiado. Yo prácticamente no conozco personas que no batallan con ansiedad en algún momento por algún tema en sus vidas, pero aún si no es un problema grave para ti, si eres creyente, tienes una responsabilidad de conocer el tema, conocer los remedios divinos y ser capaz de ayudar a las personas en tu vida que sí luchan con esto. Si escuchaste la introducción del estudio y ya te aburriste y ya pensaste que esto no te interesa mucho, yo te animo a pensar y a amar a las almas perdidas a tu alrededor. Es común escuchar respuestas a la ansiedad como la siguiente: pues, ¿de qué tanto se preocupan? No pasa nada. Yo no me dejo dominar por esos asuntos. Yo no me dejo dominar por la ansiedad. Pero si esa es tu actitud ante los que luchan con este pecado, entonces tal vez tu batalla, tal vez tu pecado es otro. Tal vez es el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia. Aunque tú no luches mucho con ansiedad o no sea un problema serio para ti, sin duda, en medio de esta crisis, como lo hemos visto, como lo hemos hablado en otros estudios, tienes una oportunidad de ayudar a otros. La oportunidad para ti en este mensaje es equiparte para ayudar a ese hijo en tu casa, ayudarte a ayudar a esa pareja, a ese amigo, a ese padre, esa madre que sí luchan con este tema, que sí luchan con la ansiedad de su corazón. Tu oportunidad es llevar a otros las respuestas espirituales que Dios tiene en su palabra a la ansiedad. No debemos de ser tan prontos a afirmar que otros no deberían tener ese problema, que otros no deberían estar teniendo tantas luchas con la ansiedad. No podemos afirmar eso. Si esa persona que está luchando con ansiedad no es creyente, si esa persona no conoce a Cristo, claro que su vida va a estar llena de ansiedad. El estado más ansioso del hombre es una vida sin conocer al Creador, sin una relación real con Él, con el Dios Todopoderoso. Esas personas que no conocen a Dios ni siquiera han comenzado a conocer el único remedio real, la única fuente de respuestas reales. Es fácil pensar que otros deberían buscar a Dios en vez de estar luchando con tanta ansiedad. Deberían buscar las respuestas en la Biblia en vez de dejarse dominar por cosas que no han pasado y probablemente no van a pasar. Sí, deberían arrepentirse, deberían buscar a Cristo. Todo eso es cierto, pero ver a personas dominadas por esto debería llevarnos a la compasión. Debería llenarnos de un deseo por ayudarles, por ser un instrumento para que ellos también miren a Cristo. Esa es la gran oportunidad que tenemos con muchos que nos rodean en estos días. Es una excelente forma de compartir con alguien, una excelente forma de sacar el tema, hablarle a tu amigo, hablarle a tu tía, preguntarle: oye, tía, ¿no te has sentido ansiosa ante todo lo que está pasando? ¿No has tenido problemas con ansiedad? Es una excelente forma de comenzar una plática con alguien. Muchas personas están llenas de ansiedad porque no tienen esperanza en Cristo, porque no le conocen. Y aun si conoces a una persona que dice ser creyente y que aún así está luchando con ansiedad, hemos de tener también un deseo de ayudar a esos hermanos creyentes que luchan con esto, que tienen una debilidad ante este pecado. No debemos de ser como el fariseo en Lucas 18, que decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, porque yo no tengo problemas con ansiedad, ¿no? Muy bien, avanzando. Punto número 3, vamos a empezar a ver las respuestas bíblicas a esta lucha. Ya dijimos que la ansiedad es un pecado. A diferencia de lo que vimos en el caso de tristeza, depresión, la ansiedad sí es un pecado. Y aquí es importante diferenciar la ansiedad de los síntomas físicos que muchas veces se asocian con la ansiedad y que tienden a variar entre persona y persona. Sentir una migraña
Sentir presión en el pecho, por supuesto que no es pecado. Tener síntomas físicos fruto de situaciones de presión, dificultades, luchas, no es pecado. Nosotros no siempre podemos controlar nuestra respuesta física a situaciones de estrés. No siempre podemos controlar los efectos físicos que sentimos cuando estamos en situaciones de mucha presión o situaciones de peligro. A esas reacciones y efectos físicos muchas veces les llamamos ansiedad. O sea, mezclamos sentimientos, efectos, síntomas físicos con síntomas del alma. Mezclamos la palabra. Lo que sentimos en nuestros cuerpos muchas veces son respuestas naturales y aunque podamos aprender a reaccionar bien a ellos, a aliviarnos en alguna medida con la ayuda de Dios, pueden ser difíciles de controlar. Pero vean, y este es el centro del mensaje, no estamos hablando de los síntomas físicos. Estar ansioso, permitirte dar vuelta y vuelta y vuelta a una preocupación, asumir que todo está perdido y todo va a salir mal porque existe un riesgo de enfermarte, o porque escuchaste un ruido en tu coche, o porque tu jefe no te quiere. Eso sí es pecado. Permitirte dominar por eso, darle vuelta y vuelta a esta cadena de eventos catastróficos que te imaginaste, es pecado. Y se puede manifestar este pecado de muchas maneras. Vamos a ver una lista. En primer lugar, hay veces que la ansiedad se manifiesta como idolatría. La ansiedad te genera, hay ansiedad que comienza con pensamientos que pueden ser un acto de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es darle más importancia a cualquier cosa por encima de Dios. Pensar más en esa catástrofe que tememos que en la soberanía de Dios es pecado. Preocuparte más por tu salud y por sentirte bien que por agradar a Dios es pecado, es idolatría. Somos capaces de crear, adorar y angustiarnos por todo tipo de ídolos. Ídolos de salud, ídolos financieros, ídolos de bienestar y ausencia, el deseo de ausencia de problemas. Cristo dijo en Mateo 23, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida y en tu mente. Entonces, la ansiedad puede ser idolatría. Puede ser que estás dejando de buscar primero el reino de Dios. Segundo, la ansiedad también puede ser soberbia. El pensar que las cosas están siempre en tus manos y no en las manos de Dios. Angustiarte por tratar de controlar todo en tu vida es pecado. El salmista dice en el Salmo 31, en tus manos están mis tiempos. Salmo 31, 15, en tus manos están mis tiempos. Pero muchas veces hemos vivido angustiados pensando que todo depende de mí. Todo está en mis manos. Que no me enferme depende de mí. Que tenga dinero, que tenga identidad. Mi identidad, como vimos el domingo, depende de mí. Mi éxito depende de mí, está en mis manos. Angustiarte por todo eso, vivir en ansiedad por todo eso, es soberbia. Tercero, la ansiedad puede manifestarse por una falta de gratitud. Sea lo que sea que nos sobrevenga, incluso una pandemia global, incluso dificultades económicas o mala salud, tenemos un mandamiento en 1 Tesalonicenses 5 de dar gracias en todo. Hemos de dar gracias aún por las tormentas que llegan a nuestras vidas, en vez de permitirnos vivir en angustia por ellas. Cuarto, la ansiedad puede ser un exceso de amor propio. Un exceso de preocupación por mí mismo, mi vida, mis necesidades, mi felicidad, mis deseos. Estoy pasando demasiado tiempo ansioso por lo que yo quiero, en vez de buscar el reino de Dios y lo que Dios quiere de mí. Entonces,
Los pecados de ansiedad se manifiestan de muchas formas, pero vean, las buenas noticias, las buenas nuevas, la buena noticia, la respuesta del Evangelio es que Cristo murió por pecadores, murió por los pecados de todos los que se entregan y se rinden a Él. Entonces, la primera respuesta a la ansiedad es que no importa cuántos años hayas vivido creyendo las mentiras del mundo acerca de la ansiedad, tal vez probando los remedios que te ofrece el mundo para la ansiedad, no importa cuántos pecados de ansiedad hayas cometido, si te arrepientes, si te vuelves a Dios, si llevas todo eso a Cristo y le entregas tu vida, hay perdón, hay alivio, hay gracia para personas que han vivido dominadas por la ansiedad. Según Primera de Pedro, Cristo murió para que los que están en Él podamos vivir libres de ansiedad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. No importa cuánto hayas luchado con este pecado, Cristo murió para los que luchan con la ansiedad, para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado. Leemos en 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, de vuestras almas. Hay perdón, hay alivio, hay gracia para tus pecados de ansiedad en Cristo. Aun si ya eres creyente, aun si has conocido a Cristo, pero sigues batallando con este pecado, batallando por mortificarlo, por crecer ante Él, pero tu crecimiento ha sido lento. Si sigues llevando estos pecados a Dios, si sigues buscando su poder, su perdón para vivir confiado en Él, Él te ayudará. Leemos en Romanos 8 que ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y antes en Romanos 6 leemos que una vez que estamos en Cristo, ningún pecado, incluida la ansiedad, tiene el poder de dominarnos. Si estamos en Cristo, tenemos poder y la responsabilidad de avanzar y caminar en santidad, porque según el versículo 14 del capítulo 6 de Romanos, el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es el gozo, la libertad, el poder que hay en conocer a Cristo. Y es lo que tú necesitas si has vivido una vida de ansiedad, buscando remedios terrenales y mundanos bajo el poder de este pecado. El único que te puede librar y cambiar es Él. Sea este tu pecado o cualquier otro, necesitas conocerlo. Ahora vamos al cuarto punto de esta noche. Vamos avanzando al cuarto punto. Habiendo conocido a Cristo, la primera respuesta es Cristo, siempre es Cristo, ante cualquier pecado en nuestras vidas. Pero habiendo conocido a Cristo, hemos de usar los medios de gracia que Él nos provee para vencer y mortificar la ansiedad en nuestras vidas. Vencer la ansiedad no es un simple acto de voluntad, no es apretar fuerte los puños y gritar que ya no vamos a caer en eso. Es usar los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición, usar los medios de gracia. Entonces, vamos a ver un repaso rápido de cuáles son algunos de estos medios y vamos a ver las respuestas que Dios tiene para nosotros. El primero son las Escrituras, es la Biblia. En la Biblia encontramos la respuesta divina, encontramos una respuesta y palabras literalmente de parte de Dios para cada problema y cada situación que te tiente a caer en ansiedad. Por lo tanto, tienes que conocerla. Por lo tanto, tienes que dominarla, tienes que empaparte de ella. Leemos en 2 Timoteo 3 que toda la Escritura
es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Vean, estas son excelentes noticias. Dios te dice que lo que tienes en su palabra es suficiente y es poderoso para tratar con tu ansiedad. Entonces, tienes que conocerla, tienes que dominarla, tienes que meditarla. Tienes que buscar las respuestas a los temas específicos que te tientan a ti a caer en ansiedad. Cuando estés cayendo en ese ciclo de darle vuelta y vuelta a algo que te preocupa y crees que algo va a pasar, oblígate a meditar en las respuestas bíblicas a esa situación. En vez de meditar en la cadena de eventos catastróficos que te imaginaste, medita en las respuestas de la palabra de Dios. Puedes llevar una agenda, hay muchas formas de hacerlo. Puedes llevar una agenda de los pasajes que te ayudan, puedes escribirlos alrededor de tu casa, tu trabajo, puedes convertirlos en oraciones, lo que estábamos viendo la semana pasada en el Salmo 119, cómo podemos convertir muchos pasajes en oraciones. Eso es lo que Dios espera que hagamos con su palabra. Así quiere que la utilicemos, que quiere que creamos y nos aferremos a pasajes como el de Filipenses 4. Yo los invito a buscar en Filipenses 4, vamos a leer los versículos 6 y 7, y yo voy a leer en el Salmo 119, versículo 11. Filipenses 4, versículo 6, es uno de los pasajes más famosos con respecto a la ansiedad. Por nada estéis afanosos. Vean, no hay nada que merite afán, nada que merite ansiedad. Más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Regresando al Salmo 119, encontramos que debemos de guardar en nuestro corazón los dichos de Dios para no pecar contra él. Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos conocer y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Debemos orar en base a la palabra. Debemos confesarle a Dios nuestras luchas y nuestras caídas, buscando su perdón, buscando su ayuda, su fortaleza en esta lucha. Las respuestas están en la palabra de Dios. Leemos en 1 de Pedro 5, echa sobre él toda tu carga. Él tiene cuidado de ti. Leemos en Mateo 6 y vamos a leer aquí en Mateo 6. Los invito a ir a Mateo 6 porque sí vamos a leer dos versículos, el versículo 25 y el versículo 34. En Mateo 6, 25 leemos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Respuesta tras respuesta a los temas y las situaciones que nos tientan a la ansiedad. Sea cual sea el tema que tú estás enfrentando, el problema que te tienta a la ansiedad y que ha de ser cosas cambiantes a lo largo de nuestras vidas, hay respuestas específicas en la palabra de Dios. Dios nos las ha dejado registradas. Muy bien, nuestro quinto punto esta noche es que esta lucha con la ansiedad es una batalla a largo plazo. Esta es una batalla a largo plazo. Tenemos que entender eso. No va a desaparecer nuestra lucha en un día, en un mes. Leemos en Mateo, de nuevo, Mateo 6, versículo 34, al final del capítulo. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día trae su propio mal. ¿No es eso lo que hemos vivido todos nosotros a lo largo de nuestras vidas, en cada esfera de nuestras vidas?
en el trabajo, en la vecindad, en la familia, en la pareja. Cada día trae su propio mal. Andamos ansiosos por los problemas de al rato, por los problemas del mañana que ni siquiera se han materializado, cuando Dios nos asegura que cada día va a traer nuevas dificultades, nuevas pruebas. La lucha aquí no es por encontrar algún remedio mágico para ya no tener pruebas, para ya no tener cosas que nos tienten a la ansiedad. Es aprender a reaccionar bien a esas cosas que nos tientan, a esas piedras que nos hacen tropezar. No permitirnos dar vuelta y vuelta a una preocupación o una cadena de eventos catastróficos que nos hemos imaginado. Leemos en Santiago 1, hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis completos y cabales, no quedando atrás, no faltando nada. No debemos de esperar ni pensar que Dios va a quitar las fuentes de ansiedad que tenemos en nuestras vidas como si fuera por arte de magia. Generalmente no lo hace. Dios está usando esas pruebas en nuestras vidas para cambiarnos, para madurarnos, para transformarnos. Las pruebas de cada día, esta es una ilustración que me gusta usar con este pasaje. Las pruebas de cada día son como una especie de medicamento de parte de Dios. Son algo que necesitamos porque nos humillan, porque nos llevan de nuevo a los pies de Cristo. Un hipertenso necesita su medicina diaria. No funciona tratar de tomarse todas sus pastillas en un día, porque ya no quiere tener que seguírselas tomando los días siguientes. Y es lo mismo con la ansiedad. Dios nos debe humillar y ayudarnos a recordar nuestra dependencia de Él cada día. Muchos de los problemas, muchas de las pruebas en tu vida no las va a quitar. Necesitamos nuestro medicamento diario. Debemos de aprender qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con esas luchas, con esas pruebas, en vez de caer en la ansiedad. Porque si caigo en la ansiedad, si empiezo a pensar en esa cadena de eventos catastróficos, si empiezo a traer los problemas de mañana a hoy, es como si estuviera tratando de tomarme toda la botella, todo el frasco completo de pastillas hoy. Eso nunca va a funcionar, nunca va a resultar para mi bien. Llegamos al sexto punto esta noche, nos quedan 2 puntos más, un último esfuerzo, vamos a concentrarnos un poco más. Punto número 6, la gracia de Dios basta. La gracia de Dios es suficiente para la lucha con la ansiedad. Ese es nuestro sexto punto. Aunque Dios no quite lo que me preocupa, aunque Dios no quite la prueba, aunque Dios no alivie inmediatamente el problema, sí me dará las fuerzas en su gracia. Si busco en Él, si busco su gracia es suficiente para sobrellevarlo. Aunque te parezca que no es así, aunque no siempre lo sientas, debes de creerlo. Dios te dará las fuerzas de continuar. Aunque te frustres, aunque te canses, aunque creas que no puedes continuar, las promesas de Dios son reales. Sus promesas para Pablo en medio de sus luchas, su promesa para Pablo en medio de sus luchas, la tan conocida promesa, ¿cuál fue? Incluso el mandamiento de Dios para él, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante las luchas de Pablo que lo llevaban incluso a batallar con ansiedad? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, Pablo decía, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Su promesa, la promesa de Dios en Isaías es, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Este es un pasaje tremendo que habla justamente de nuestro tema esta noche, la ansiedad. Isaías 43,
Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Vean, este es el tema central en este versículo. La ansiedad es el tema central. Está hablando justo de la ansiedad. Estás en aguas, estoy pasando por aguas que creo que me van a inundar. Estoy en medio del fuego, hay fuego a mi alrededor y creo que me voy a quemar, que la llama me va a destruir. Pero si estás en Cristo, puedes vencer ese temor con sus promesas. Como lo describe el salmista en el Salmo 34. Vamos a leer todos el Salmo 34, los invito a buscar en el versículo 4. Salmo 34, versículo 4 al versículo 8. Dice, yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Los que a él miran son iluminados, sus rostros no serán avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los libra. Probad y ved que Jehová es bueno, bienaventurado el hombre que se refugia en él. Este salmo es tremendo, incluso creo que el hermano Germán de la iglesia en Izcali está dando una serie sobre este salmo. Pero vean, lo que encontramos aquí es que no tienes nada que temer como creyente, nada de qué angustiarte si estás en Cristo. Hay dolor en este mundo, hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, pero quien está en Cristo no debe ser dominado por la ansiedad. En Dios están todas las respuestas. Él nos sostendrá conforme a su palabra. Y eso nos trae a nuestro séptimo punto para concluir. Nuestro séptimo punto. La batalla con la ansiedad se acabará. Sabemos que se acabará si estamos en Cristo. Para el creyente, aunque luchemos mucho, aunque sea terrible la batalla, hay un final feliz. Si tu ansiedad te humilla ante Dios y te lleva a sus pies, es para tu bien que Dios te permita seguir luchando con esto. Por muy difícil que sea tu situación, por muchas que sean tus luchas con tu ansiedad, puedes saber aquí mismo en el Salmo 34 que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Vean, muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará Jehová. Salmo 34, 18 al 19. Entonces, si has estado batallando en esta crisis con la ansiedad, si tiendes a batallar con esto en tu vida, en mayor o menor grado, Dios está contigo en tu lucha. Bástate su gracia. Deja que la paciencia tenga su obra perfecta. En palabras de Santiago 1, puedes saber a ciencia cierta que al final habrá alivio, habrá un fin. Dios te librará de esta lucha. Pero tengo que terminar con una advertencia final. Si has escuchado todo esto y resistes la convicción de pecado que hay en tu alma por tu idolatría, por pensar que tú puedes controlar todo, por huir de Dios, por buscar respuestas terrenales a tu ansiedad, a tu pecado, en vez de buscar en Cristo, si resistes la obra del Espíritu que te llama a entregarte a Él, a buscarlo, tu ansiedad y tu angustia en este mundo no son nada. Son solo el comienzo de una eternidad de angustia, de ansiedad sin fin. Una eternidad en angustia sin socorro, sin alivio, sin fin. Acude a Cristo hoy. Para eso te ha llegado este mensaje. Búscalo,
Búscalo con todo tu corazón. La semana pasada alguien me preguntó después del estudio que qué significa eso de buscar a Dios con todo tu corazón. Vimos la promesa de Dios que quienes le buscan con todo su corazón le hallarán. Encontrarán en Él salvación. Encontrarán en Él sanación de sus almas, perdón de sus pecados. ¿Qué significa buscar a Dios, buscar a Cristo con todo tu corazón? ¿Qué significa entregarte a Él? Significa que Él sea lo primero en tu vida. Que no haya nada antes que Él, ni tu pareja, ni tus hijos, ni tu éxito, ni tu dinero, ni tu salud, ni tu felicidad. Que no pongas nada antes que Él. Que busques primero su reino en tu vida. Es que puedas decir que tu vida es un cheque en blanco. Es como si tu vida fuera un cheque en blanco. Escrito en el monto está tu vida, todo lo que tienes, todo lo que eres, tu tiempo, tus posesiones, tu dinero, todas tus oportunidades. Y en el nombre de quien lo recibe está Dios. Has puesto todo en sus manos. Has rendido todo a Él, a sus pies. Te has vuelto de tu pecado, te has arrepentido de Él y has puesto a Cristo con su ayuda, porque nadie puede hacerlo en sus propias fuerzas. Has acudido a Él rogando, clamando, hasta que te ha respondido. Y ahora Él es tu Señor. Ahora Él es tu Rey. Acude a Cristo hoy. Hoy es el día aceptable. Y si ya le conoces, si ya tienes este gran gozo, esta paz, este alivio, esta pronta ayuda, gózate en la promesa de Filipenses capítulo 1. Cree y gózate en saber que Dios está trabajando en ti, está realizando una obra de santificación en ti, te está cambiando, te está purificando y aún en tus luchas con este pecado de la ansiedad, puedes estar convencido de esto, según Filipenses 1, versículo 6, que en que vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Vamos a orar. Padre, acudimos a ti como mendigos espirituales, reconociendo, Señor, cuántas veces hemos luchado con este pecado de la ansiedad. Cuántas veces hemos creído y hemos tratado de controlar todo en nuestras vidas para evitar cualquier peligro, cualquier cosa que no nos gusta, para cambiar nuestras vidas a nuestro gusto, a nuestro parecer. Señor, sabemos que alguno estará escuchando esta noche que batalla con este pecado, que no te conoce. Te rogamos, Señor, que le muestres su profunda necesidad, que le muestres que no hay esperanza de escapar de la ansiedad nunca sin ti, que tú eres la única respuesta y que tú hoy lo llamas a arrepentirse de su pecado, a reconocer su necesidad, a arrojarse a tus pies. Señor, para los creyentes, ayúdanos, Señor, a estar alertas. Hay tantas personas a nuestro alrededor en estos días que están en medio de profundas luchas, en profunda ansiedad, en profunda angustia porque no te conocen, porque no saben quién eres, porque no están en Cristo. Ayúdanos a estar alertas, Señor, orando por estas oportunidades, buscándolas, prestos, calzados con la preparación del Evangelio, para llevar las respuestas que tú das a todas estas luchas, a todo el sufrimiento que trae este pecado. Ayúdanos a ser siervos útiles y ayúdanos a aplicar en nuestras propias vidas, a nuestras propias luchas con la ansiedad, las valiosas promesas, estar siempre preparados, buscando, meditando en tu palabra y acudiendo a ti, caminando contigo, Señor, como lo hizo Enoc. Te pedimos todo esto, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.